Fase decisiva. María Corina Machado predice el fin del gobierno de Nicolás Maduro, mientras el número 2 del chavismo llama a celebrar la continuidad del gobierno y unas mega elecciones en puerta. Tarde Piaste, uno de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral desde el exterior, desacredita resultados de la elección presidencial del 28 de julio. Una profesión de alto riesgo. La difícil misión de ser periodista en Venezuela. Amigos, bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es martes 27 de agosto del año 2024. Como siempre, los saluda Mildred Manrique. Antes de revisar las informaciones destacadas, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y, como siempre, comentar. Ahora sí, comenzamos. Según la líder opositora María Corina Machado, el fin del gobierno de Nicolás Maduro ya estaría cerca, por lo que asegura que Venezuela entró en una fase decisiva al convocar una movilización para este miércoles 28 de agosto, al cumplirse un mes exactamente de la elección presidencial. Pero por otra parte, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, quien también es primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado de la Asamblea Nacional, anunció una contramarcha, pero para celebrar la victoria de Nicolás Maduro. Génesis Pérez nos trae todos los detalles de esta información. La líder opositora María Corina Machado pronunció este lunes un poderoso mensaje a sus seguidores, reiterando que el gobierno de Nicolás Maduro está en sus últimos días. Machado insistió en que la presión interna y externa está debilitando cada vez más al gobierno de Maduro. Maduro y su pequeña cúpula han perdido todo contacto con la realidad. Se les acabó el tiempo y se siguen hundiendo en el drama que los acosa, en la soberbia y fatal arrogancia de los criminales acorralados. Siguen subestimando el poder de los ciudadanos organizados y de nuestros aliados globales. Más tarde, a través de un video en redes sociales, Machado hizo un llamado a la unidad y a la movilización ciudadana para intensificar la lucha por la libertad este 28 de agosto, a tan solo un mes de las históricas elecciones del 28 de julio. Acta mata sentencia. Y por eso nos vemos este miércoles 28 de agosto en las calles. A un mes de nuestra gloriosa victoria del 28 de julio, cuando votamos, ganamos y recogimos nuestras actas que demuestran la victoria apabullante de Edmundo González. Ellos no se atrevieron a echarle bola. Por otro lado, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y uno de los principales líderes del chavismo, anunció también una masiva movilización en Caracas este 28 de agosto. La marcha, organizada bajo el lema de celebrar la victoria de Nicolás Maduro, busca demostrar el respaldo popular al gobierno en medio de la crisis política y económica que atraviesa Venezuela. Vamos a marchar el día miércoles en toda Venezuela a celebrar la victoria y a prepararnos para lo que viene, una revolución que se revisa, una revolución que no solo se revisa, sino que es capaz de reajustar. La convocatoria busca contrarrestar las crecientes críticas, tanto dentro como fuera de Venezuela, así como las recientes movilizaciones opositoras que exigen un cambio político en el país. Ambos anuncios ponen en relieve la profunda división en Venezuela, mientras la oposición liderada por Machado busca una ruptura total con el chavismo. El gobierno de Maduro se aferra al poder, reforzado por figuras como Cabello, que llama a sus seguidores a defender la revolución en las calles. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Pasamos a revisar nuestra pregunta del día, amigos. Recuerden, de lunes a viernes la pueden ubicar en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Nuestra intención es conocer sus opiniones y poder interactuar con ustedes en nuestra emisión estelar. La de hoy es la siguiente. La líder opositora María Corina Machado está convencida que estaría cerca el fin del gobierno de Nicolás Maduro y que Venezuela entró en una etapa decisiva, por lo cual llama a las calles este miércoles 28 de agosto al cumplirse exactamente un mes de la elección presidencial
pero donde el madurismo también saldrá a defender su posición. Entonces, ¿crees que estas protestas tendrán algún impacto como medida de presión? A pesar de esa inestabilidad política en la que se encuentra el país ante unos cuestionados resultados de los comicios del 28 de julio, avalados o ratificados por el Tribunal Supremo de Justicia, el actual presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, avisoró que en menos de un año se realizará la mamá de las elecciones, por lo cual asomó que ya la maquinaria pro gobierno partidista se encuentra trabajando en lo que será el 1×10. Marina Glot nos cuenta más. Durante la cumbre extraordinaria del ALBA celebrada en Caracas, los países aliados avalaron irrestrictamente y aplaudieron la decisión del TSJ. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro señaló que en 2025 habrá una mega elección en el país. Y en el 2025 lo que viene es la mamá de las elecciones, una mega elección, porque se tiene que elegir la Asamblea Nacional, diputados y diputadas, se tienen que elegir los 23 gobernadores por estado y se tiene que elegir las 335 alcaldías, los 23 consejos legislativos y los 335 consejos municipales. Por otra parte, el jefe de Estado criticó a la Unión Europea, señaló que ojalá tuviera la independencia que tienen los países del ALBA. Ojalá tuviera aunque sea un cabello de dignidad, porque la Unión Europea sencillamente se arrastra. Josep Borrell se arrastra a los gringos, Denunció el jefe de Estado que las potencias extranjeras tienen como objetivo a Venezuela. Chantajean a todos los gobiernos del mundo, los chantajean. Porque tienen un objetivo, Venezuela. Y quieren imponer en Venezuela otro escenario tipo Guaidó. El presidente Nicolás Maduro dejó claro ante el ALBA que en los continentes hay un rebrote de fascismo o neofascismo y alertó a los pueblos. Marina Glot, Somos Impacto Venezuela. Y casi al cumplirse un mes de la elección presidencial, Juan Carlos del Pino, uno de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, quien presuntamente se encontraría en la ciudad de Panamá, desacreditó los resultados del 28 de julio, algo que el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, no dudó en cuestionarle. Natalia Roca nos amplía. Esta es la Plaza Diego Ibarra, en el centro de la ciudad, en Caracas. Estamos aquí grabando en este lugar porque funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana nos dicen que podemos grabar hasta acá. No podemos grabar nada absolutamente que tenga que ver con la sede del CNE. A casi un mes del desarrollo del proceso electoral del 28 de julio, se pronunció finalmente el rector del CNE, Juan Carlos del Pino, para expresar su desacuerdo con los conflictos que han ocurrido en los comicios 2024. Y señor, ¿qué piensa el venezolano con sinceridad de los resultados electorales en Venezuela? Bueno, mi amor, yo te puedo decir que sí ganamos. Los resultados fueron muy claros, muy transparentes. El presidente obviamente ganó. El rector del CNE no se presentó en el Tribunal Supremo de Justicia, ya que creyó que era un conflicto que se debió resolver de manera interna. Reveló que tampoco estuvo de acuerdo con la falta de publicación. Además, rechazó la invitación de proclamación que le hizo el presidente del CNE. Del Pino agregó que mantuvo su postura por la falta de transparencia en el proceso electoral de este año. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de esta situación, porque no podemos vivir en un país sin Estado de Derecho, ¿entiendes? Finalmente, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, denunció la huida de Juan Carlos del Pino. Fue algo que le disgustó a él y a todo el gabinete de Maduro. El Colegio Nacional de Periodistas denunció que el gobierno nacional está implementando un nuevo patrón de censura que ha arrojado la detención de 13 trabajadores de la prensa, incluyendo a la periodista Carmela Longo, quien fue excarcelada este lunes, pero no sin antes ser presentada vía telemática ante un tribunal. Uno de los últimos casos que refleja lo difícil
que es ser comunicador social en Venezuela. Joan Álvarez con el informe. La cifra de periodistas detenidos luego de la elección presidencial es considerablemente alta si se toma en cuenta que no ha pasado ni un mes desde los comicios. Al menos son 10 los comunicadores sociales que han sido criminalizados por la justicia, que en la mayoría de los casos les ha imputado el delito de terrorismo e instigación al odio, un reflejo del alto riesgo que corren quienes cumplen con la labor de informar en Venezuela. Claro, estamos en total riesgo porque, como hemos venido observando, hay un patrón donde se detiene un periodista por el hecho de estar informando e inmediatamente se recurre entonces a las acusaciones, a las imputaciones, bajo los delitos de terrorismo, bajo los delitos de conspiración. Si bien en muchos de estos casos está presente el elemento de corte político, las alarmas se han encendido en el gremio luego de las elecciones presidenciales, puesto que lo que ha sido identificado como un nuevo patrón de persecución a la prensa puede costar hasta 30 años de cárcel a quienes están siendo señalados de terroristas. Donde lo que se busca es que la gente no se informe, sino que recurra exclusivamente a los medios oficiales, aquellos que les son afectos, y eso implica, por supuesto, que la ciudadanía recibiría más que información, contenido propagandístico. Entonces, la sociedad estaría totalmente desinformada. Entonces, en este momento, ejercer periodismo representa un grave riesgo porque no hay garantías. En el caso más reciente que preocupó incluso a la comunidad internacional fue la detención de la periodista de farándula Carmela Longo, quien fue presentada ante un tribunal con competencia en terrorismo y posteriormente excarcelada con medidas cautelares. Un caso que desde la Colegiatura Nacional infieren pueda tratarse de una orden de algún alto funcionario del gobierno, como muchos otros casos políticos en el país, que ya pudiera estarse aplicando también con periodistas. Lo que creemos y lo que podemos inferir es que hay alguien detrás que pidió lamentablemente la cabeza. Acá en Venezuela se ha dicho desde hace mucho tiempo, cosa que nosotros no tenemos cómo comprobar, pero que se ha dicho que hay presos que tienen nombres, que es el preso de fulano de tal, preso de fulano de tal. Entonces, lamentablemente, nuestra colega Carmela Longo entró en esa lista. Decenas de efectivos de seguridad mantienen restringido el paso hacia las adyacencias del penal de Tocuyito, según los obreros que están realizando trabajos de rehabilitación de este centro penitenciario y quienes no pudieron trabajar ya que iban a trasladar a todas aquellas personas que han sido detenidas en medio de esta crisis postelectoral. Este domingo 25 de agosto se registró la llegada de varios autobuses al Centro de Formación del Hombre Nuevo Libertador en el estado Carabobo. Llevaban más de 120 personas detenidas, en su mayoría procesadas por incitación al odio y terrorismo, mientras que a los detenidos en la sede del SEBIN en Naguanagua los llevaron a Tocorón, en Aragua, y otros al Centro Penitenciario Yare 3 en Miranda. Según el Foro Penal, hasta el 22 de agosto van 1.674 detenciones, de las cuales 107 son menores de edad y solo 8 personas han sido excarceladas. Seguimos con más en Impacto Venezuela, amigos, no se despeguen de nuestra pantalla. A continuación, Impacto en 60 segundos. Cuba afirma que quien pide revisar las actas en Venezuela tiene propósitos ocultos. Así lo expresó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al condenar el propósito detrás del pretexto de revisar los resultados del 28 de julio que dieron por ganador a Nicolás Maduro. Esto en alusión a los países como México, Colombia y Brasil que han pedido la publicación del escrutinio. A juicio de Díaz-Canel, Venezuela sufre una campaña grosera que busca enmascarar otro intento de golpe de Estado. En otras noticias, legisladores de Estados Unidos enviaron carta al Comité Noruego del Nobel de la Paz en apoyo a María Corina Machado. Los parlamentarios estadounidenses remitieron este lunes un documento al Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz en apoyo a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado tras su nominación. El senador Rick Scott compartió en su cuenta en X la carta donde declara que el liderazgo pacífico de Machado ante la opresión y privación económica a manos del chavismo es un faro de esperanza y resiliencia para el pueblo venezolano. Y hasta aquí nuestra emisión matutina. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Información sin censura. Soy Mildred Manrique. Nos vemos el miércoles.